Elena Martínez tenía 17 años, cuando su vida cambió para siempre. Ella era una estudiante tranquila, que vivía en una ciudad pequeña cerca de Valencia, en España. Su casa era modesta, pero llena de amor. Su madre trabajaba en una panadería del centro y su padre era mecánico en un taller cercano. Elena tenía un hermano menor llamado Pablo, que tenía 12 años, y siempre la seguía a todas partes, como si ella fuera su héroe personal, cada mañana. Elena se despertaba a las 6:30. Ella preparaba su mochila con cuidado, revisaba sus libros 2 veces, y se aseguraba de tener todos los deberes completos. Era una rutina que nunca rompía. Su madre siempre le dejaba el desayuno listo en la mesa en un vaso de zumo de naranja natural y tostadas con aceite de oliva. Elena comía en silencio mientras repasaba mentalmente las lecciones del día en el instituto donde estudiaba Elena. Se llamaba Instituto Público Mediterráneo. Era un edificio grande y antiguo, con paredes de color crema y ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol. Había unos 500 estudiantes en total, divididos en diferentes cursos y clases. Elena estaba en segundo de bachillerato, el penúltimo año antes de la universidad. Ella soñaba con estudiar medicina algún día. Quería ayudar a las personas y salvar vidas. Elena no era popular en el instituto. Ella pasaba la mayor parte de su tiempo en la biblioteca o sentada sola en una esquina del patio. No tenía muchos amigos, pero esto no le molestaba demasiado. Ella prefería la compañía de los libros a las conversaciones superficiales que escuchaba a su alrededor. Sus compañeros hablaban de fiestas, de ropa de marca y de chicos guapos. Elena pensaba que esas cosas no eran importantes. Había un grupo de estudiantes en el instituto que todos conocían. Se llamaban a sí mismos los elegidos, aunque este nombre solo lo usaban entre ellos. Eran 5 personas en Sofía, la líder del grupo. Una chica alta con cabello rubio y ojos verdes que siempre llevaba la ropa más cara. Marcos, su novio, un chico atlético que jugaba en el equipo de fútbol del instituto. Laura, la mejor amiga de Sofía que era conocida por difundir rumores sobre cualquier persona. Diego, un chico callado que seguía al grupo sin cuestionar nada. Y finalmente Carmen, que era nueva en el grupo y parecía hacer cualquier cosa para ser aceptada. Este grupo controlaba la vida social del instituto de manera invisible. Ellos decidían quién era popular y quién no. Ellos elegían a quién invitar a las fiestas y a quién ignorar en los pasillos. Sus palabras podían hacer que un estudiante se sintiera como un rey o como un insecto. La mayoría de los estudiantes los admiraban o les tenían miedo. Nadie se atrevía a contradecirlos. Elena nunca había tenido problemas con este grupo. Ella simplemente no existía para ellos. Era como si fuera invisible, una sombra que pasaba por los pasillos sin llamar la atención. A Elena le parecía bien esta situación. Ella no quería ser parte de su mundo. Solo quería terminar sus estudios, obtener buenas notas y entrar en la universidad. Todo cambió un martes de octubre. El otoño había llegado a la ciudad y las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color. Elena caminaba por el pasillo principal del instituto cuando escuchó su nombre. Ella se detuvo y miró hacia atrás. Sofía estaba de pie cerca de su taquilla, sonriendo de una manera que Elena nunca había visto antes en Elena. ¿Verdad?, preguntó Sofía con voz dulce. Necesitamos hablar contigo un momento. Elena sintió que su corazón latía más rápido. No entendía por qué Sofía, la chica más popular del instituto, quería hablar con ella. Caminó lentamente hacia el grupo, que ahora la rodeaba en un semicírculo. Laura masticaba chicle con la boca abierta. Marcos tenía los brazos cruzados. Diego miraba su teléfono móvil. Carmen sonreía nerviosamente. Hemos estado observándote, dijo Sofía. Eres muy inteligente. Siempre sacas las mejores notas de la clase. Necesitamos a alguien como tú para un proyecto especial. Elena no sabía qué decir. Ella nunca había esperado que este grupo la notara, y mucho menos que la buscaran para algo. Se sintió halagada y confundida al mismo tiempo.
tipo de proyecto?, preguntó Elena con voz tímida. Sofía miró a sus amigos y todos asintieron con la cabeza, como si hubieran practicado este momento muchas veces. Estamos organizando la fiesta de Navidad del instituto, explicó Sofía. Es la fiesta más importante del año. Queremos que sea perfecta este año. Necesitamos a alguien organizado y responsable que nos ayude con los detalles. Alguien en quien podamos confiar. Elena escuchó estas palabras con atención. La fiesta de Navidad era un evento legendario en el instituto. Cada año, los estudiantes de los cursos superiores organizaban una celebración enorme en un local del centro de la ciudad. Había música, baile, comida y decoraciones espectaculares. Todos querían ir a esta fiesta. Era el evento social más importante del calendario escolar. ¿Por qué yo?, preguntó Elena. Hay muchas otras personas que podrían ayudaros. Laura dejó de masticar su chicle por un momento, porque eres la única persona que no está interesada en los dramas sociales, dijo ella. Sabemos que no vas a intentar quedarte con el dinero o hacer trampas. Eres honesta. Elena sintió que sus mejillas se ponían rojas. Nunca nadie la había descrito así antes. Se sintió especial por primera vez en mucho tiempo. Quizás había juzgado mal a este grupo. Quizás ellos no eran tan superficiales como ella pensaba. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó Elena. Sofía sacó su teléfono móvil y empezó a explicar el plan. La fiesta necesitaba un local, un equipo de música, comida y bebida, y decoraciones. Todo esto costaba dinero. El plan era que cada estudiante que quisiera asistir pagara una cuota de 20 euros. Elena sería la encargada de recoger todo el dinero y guardarlo de manera segura hasta que llegara el momento de pagar los gastos. Es una responsabilidad grande, admitió Sofía, pero sabemos que puedes hacerlo. Eres la persona más organizada del instituto. Elena pensó en la propuesta durante unos segundos. Por un lado, era una oportunidad de formar parte de algo grande. Por otro lado, nunca había manejado tanto dinero antes. Pero la idea de ser útil, de ser parte de un grupo, era muy tentadora. De acuerdo, dijo Elena finalmente. Laura. Sofía sonrió ampliamente y abrazó a Elena. Fue un abrazo rápido y algo frío, pero Elena no lo notó. Estaba demasiado emocionada por su nueva responsabilidad. Los otros miembros del grupo también la felicitaron. Marcos le dio una palmada en el hombro. Laura dijo que Elena era genial. Diego levantó el pulgar sin apartar la vista de su teléfono. Carmen la miró con una expresión que Elena no pudo identificar en esa noche. Elena llegó a casa con una sonrisa enorme en la cara. Su madre estaba en la cocina preparando la cena y notó inmediatamente que algo había cambiado en su hija. ¿Qué te pasa hoy?, preguntó su madre mientras cortaba verduras. Pareces muy contenta. Elena le contó todo sobre la propuesta del Grupo Popular. Le explicó que la habían elegido para una tarea importante y que ahora formaba parte de la UNUAVE de la fiesta de Navidad. Su madre escuchó con atención, pero había algo en su expresión que mostraba preocupación. «Ten cuidado, hija», dijo su madre suavemente. «A veces las personas no son lo que parecen. No confíes demasiado rápido». Elena no entendió por qué su madre decía esto. Ella pensó que su madre estaba siendo demasiado protectora. Como siempre, los padres nunca entendían las dinámicas sociales del instituto. Elena decidió ignorar la advertencia y seguir adelante con su plan durante las siguientes semanas. Elena trabajó muy duro en su nueva responsabilidad. Ella creó una lista detallada de todos los estudiantes que querían asistir a la fiesta. Cada vez que alguien le daba dinero, Elena lo anotaba cuidadosamente en una libreta especial. Escribía el nombre del estudiante, la cantidad pagada, la fecha y la hora. También guardaba todos los comprobantes de las transferencias bancarias que recibía a través de Bizum, una aplicación de pagos muy popular en España. El dinero empezó a acumularse rápidamente. Después de la primera semana, Elena tenía 300 euros. Después de la segunda semana, la cantidad había subido a 600 euros.
Los estudiantes estaban emocionados por la fiesta y pagaban sin hacer preguntas. Todos confiaban en que el dinero estaba en buenas manos. Ana Elena guardaba el dinero en una caja de zapatos debajo de su cama. Cada noche, antes de dormir, ella contaba los billetes y verificaba que la cantidad coincidiera con sus anotaciones. Todo estaba perfectamente organizado. Elena se sentía orgullosa de su trabajo. Anne-Sophia y su grupo la trataban de manera diferente ahora. Ellos la saludaban en los pasillos. La invitaban a sentarse con ellos durante el almuerzo. Le enviaban mensajes de texto preguntándole cómo estaba. Elena empezó a pensar que había encontrado nuevos amigos. Por primera vez en su vida se sentía parte de algo. Sin embargo, había pequeños detalles que Elena no notaba. A veces, cuando ella se alejaba del grupo, Laura y Sofía intercambiaban miradas extrañas. Marcos hacía comentarios en voz baja que Elena no podía escuchar. Carmen parecía incómoda cada vez que el tema del dinero surgía en la conversación. Pero Elena estaba tan concentrada en su trabajo que no prestaba atención a estas señales. En un día, durante el almuerzo, Sofía le pidió a Elena que le mostrara la libreta con las anotaciones. Elena sacó la libreta de su mochila con orgullo y la puso sobre la mesa. Sofía la hojeó lentamente, observando cada página con atención. «Esto es muy impresionante», dijo Sofía. «Eres realmente organizada. ¿Dónde guardas el dinero?» Elena explicó que tenía el dinero en su casa, en un lugar seguro. Sofía asintió con la cabeza y devolvió la libreta sin decir nada más. Pero sus ojos brillaron de una manera que Elena no supo interpretar. Las semanas pasaron, y llegó el momento de pagar el depósito del local para la fiesta. Sofía le envió un mensaje a Elena, diciéndole que se reunieran el viernes, después de clase. El plan era ir juntas al local y entregar el dinero al dueño. Elena estaba emocionada. Finalmente vería el lugar donde se celebraría la fiesta. El viernes llegó, y Elena preparó todo con cuidado. Contó el dinero una última vez a 940 euros en total. Era más dinero del que Elena había visto junto en toda su vida. Ella puso los billetes en un sobre blanco y lo guardó en su mochila. Luego caminó hacia el punto de encuentro que Sofía había indicado en la plaza principal del centro de la ciudad. Junto a la fuente en Elena, llegó a la plaza a las 5 de la tarde, la hora acordada. Se sentó en un banco cerca de la fuente y esperó. Pasaron 5 minutos. Luego, Quince. Elena miró su teléfono móvil, pero no había ningún mensaje de Sofía. Ella intentó llamarla, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Una hora después, Elena seguía sola en la plaza. El sol empezaba a ponerse y el aire se volvía más frío. Ella no entendía qué estaba pasando. Quizás Sofía había tenido una emergencia, quizás había un malentendido con el lugar o la hora. Elena decidió volver a casa y esperar noticias en esa noche. Elena envió varios mensajes a Sofía, pero no recibió respuesta. También escribió a Laura, a Marcos, a Diego y a Carmen. Ninguno de ellos contestó. El grupo de WhatsApp donde organizaban la fiesta estaba extrañamente silencioso. Elena empezó a sentir una sensación incómoda en el estómago, pero trató de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. En el lunes, por la mañana, Elena llegó al instituto, como siempre. Pero algo era diferente. Los estudiantes la miraban de manera extraña mientras caminaba por los pasillos. Algunos susurraban entre ellos cuando ella pasaba cerca. Otros se reían en voz baja. Elena no entendía qué estaba pasando. Cuando llegó a su taquilla, encontró un papel pegado en la puerta. Era una nota escrita con letras grandes y rojas al ladrona. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Arrancó el papel con manos temblorosas y miró a su alrededor. Varios estudiantes la observaban desde lejos, algunos con expresiones de desprecio, otros con curiosidad. Elena buscó a Sofía y a su grupo por todo el instituto, pero no los encontró por ninguna parte. Finalmente, decidió revisar su teléfono móvil para ver si había algún mensaje nuevo. Lo que encontró la dejó paralizada.
Alguien había creado una cuenta falsa en las redes sociales usando su nombre y su foto. Esta cuenta había publicado mensajes diciendo que Elena había robado todo el dinero de la fiesta. Había capturas de pantalla de conversaciones que Elena no reconocía. En estas conversaciones falsas, Elena admitía que había planeado quedarse con el dinero desde el principio. Los mensajes parecían muy reales. Era imposible distinguirlos de conversaciones verdaderas. En el teléfono de Elena empezó a vibrar sin parar. Cientos de mensajes llegaban de estudiantes furiosos. Algunos la insultaban, otros la amenazaban. Algunos decían que iban a denunciarla a la policía. Elena leyó mensaje tras mensaje con lágrimas cayendo por sus mejillas. No podía creer lo que estaba pasando en ese momento. Una profesora se acercó a Elena y le dijo que la directora quería verla en su despacho. Inmediatamente, Elena caminó por los pasillos con la cabeza baja, sintiendo las miradas de todos los estudiantes sobre ella. Cada paso era más difícil que el anterior. Su mundo perfecto se estaba derrumbando a su alrededor. La directora del instituto era una mujer seria, llamada Doña Mercedes. Tenía el cabello gris, recogido en un moño, y usaba gafas de montura negra. Cuando Elena entró en su despacho, vio que sus padres ya estaban allí. Su madre tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Su padre tenía una expresión de confusión y preocupación. «Siéntate, Elena», dijo la directora con voz fría. «Tenemos que hablar sobre algo muy serio». Elena se sentó en una silla frente al escritorio. Sus manos temblaban y su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. A la directora explicó que varios estudiantes habían presentado quejas formales contra Elena. Decían que ella había recogido dinero para una fiesta que nunca existió. Decían que ella había manipulado a todos para quedarse con casi 1.000 euros. La directora tenía copias impresas de las conversaciones falsas que circulaban por internet. «Yo no hice nada de esto», dijo Elena con voz temblorosa. «Alguien está mintiendo. Alguien falsificó esas conversaciones». Pero la directora no parecía convencida. Ella miró a Elena con ojos severos y explicó que la situación era muy grave. Si las acusaciones eran ciertas, Elena podía ser expulsada del instituto. También podía haber consecuencias legales. Los padres de Elena trataron de defender a su hija. Su madre dijo que Elena era incapaz de hacer algo así. Su padre pidió que investigaran mejor antes de tomar decisiones. Pero la directora explicó que la evidencia era muy fuerte y que necesitaban tiempo para resolver la situación. Elena salió del despacho de la directora, sintiendo que su vida había terminado. Sus padres la abrazaron, pero ella apenas podía sentir nada. Estaba en estado de shock. En solo unas horas, había pasado de ser una estudiante ejemplar a ser la criminal más odiada del instituto en esa noche. Elena se encerró en su habitación y lloró durante horas. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras ladrona escritas en rojo. Su teléfono seguía recibiendo mensajes de odio, así que lo apagó y lo escondió en un cajón en su hermano. Pablo intentó animarla. Él se sentó junto a la puerta de su habitación y le dijo que él creía en ella. Le dijo que sabía que ella era inocente. Las palabras de su hermano pequeño fueron el único consuelo que Elena tuvo esa noche terrible. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sofía y su grupo celebraban en secreto. Su plan había funcionado perfectamente. Habían conseguido que Elena recogiera el dinero y ahora la habían convertido en la culpable perfecta. Nadie sospecharía de ellos. Eran los estudiantes más populares del instituto. Todo el mundo los admiraban, pero lo que ellos no sabían era que Elena no era la chica débil e ingenua que pensaban. Dentro de ella, algo estaba cambiando. El dolor y la humillación se estaban transformando lentamente en algo diferente, algo más fuerte, algo que eventualmente cambiaría todo.
A los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Elena. Ella no quería ir al instituto, pero sus padres insistieron en que debía continuar con su vida normal. Dijeron que esconderse solo haría que las cosas parecieran peor. Elena no estaba de acuerdo, pero no tenía fuerzas para discutir. Cada mañana, Elena caminaba hacia el instituto con el corazón pesado. Los estudiantes la señalaban con el dedo. Algunos la insultaban directamente a la cara. Otros simplemente la ignoraban como si fuera invisible, pero de una manera diferente a antes. Antes, Elena era invisible porque nadie la notaba. Ahora era invisible porque nadie quería estar cerca de ella. Los profesores también la trataban de manera diferente. Algunos la miraban con sospecha, otros parecían sentir lástima por ella. Nadie sabía realmente qué había pasado, pero todos tenían una opinión. Los rumores se habían extendido como fuego por todo el instituto y más allá. Incluso personas que no conocían a Elena hablaban de ella como si supieran toda la verdad. A la única persona que seguía tratando a Elena con normalidad era su profesora de literatura. Donna Coleman era una mujer mayor, con cabello blanco y ojos amables, que siempre llevaba vestidos de colores suaves. Un día, después de clase, doña Carmen le pidió a Elena que se quedara un momento. Elena, quiero que sepas algo, dijo la profesora con voz suave. He sido profesora durante 30 años. He visto muchas cosas en este tiempo. He aprendido a distinguir entre los estudiantes honestos y los que no lo son. Tú eres una de las personas más honestas que he conocido. Elena sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Era la primera vez en días que alguien le decía algo positivo. Pero todos creen que soy una ladrona, dijo Elena con voz quebrada. Nadie me escucha, nadie quiere saber mi versión de la historia. Doña Carmen tomó las manos de Elena entre las suyas. La verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, dijo. A veces toma tiempo, pero siempre sucede. No pierdas la esperanza y no pierdas la fe en ti misma. Estas palabras se quedaron con Elena durante mucho tiempo. Ella las repetía en su mente cada vez que sentía que no podía continuar. La verdad siempre encuentra un camino. Pero Elena sabía que no podía simplemente esperar a que la verdad apareciera por sí sola. Tenía que hacer algo para demostrar su inocencia. En esa noche, Elena se sentó en su escritorio y empezó a pensar. Necesitaba un plan. Necesitaba encontrar pruebas que demostraran que ella no había hecho nada malo. Pero, ¿por dónde empezar? Las conversaciones falsas parecían muy reales. El grupo de Sofía había hecho un trabajo muy cuidadoso para incriminarla. Elena recordó algo que su padre siempre decía: cada problema tiene una solución. Solo tienes que mirar desde el ángulo correcto. Su padre era mecánico y pasaba los días resolviendo problemas con los coches de sus clientes. Él le había enseñado que la paciencia y la observación eran las mejores herramientas para encontrar. Elena decidió empezar por lo más básico: revisar todo lo que tenía. Sacó la libreta donde había anotado todos los pagos. Cada página estaba llena de información detallada: nombres, fechas, cantidades, métodos de pago. Elena había sido extremadamente cuidadosa con cada detalle. Esta libreta era su primer testigo. Luego, Elena revisó su teléfono móvil. Había guardado todas las conversaciones originales con el grupo de Sofía. Los mensajes donde le pedían que recogiera el dinero, los mensajes donde le agradecían por su trabajo, los mensajes donde le daban instrucciones sobre cuánto cobrar y a quién. Todo estaba allí en su teléfono, pero había un problema. Las conversaciones falsas que circulaban por internet también parecían venir de su teléfono. Alguien había manipulado las capturas de pantalla para que parecieran auténticas. Elena necesitaba demostrar que esas capturas eran falsas, pero no sabía cómo hacerlo. Fue entonces cuando pensó en su padre. Él no era experto en tecnología, pero conocía a alguien que sí lo era. El mejor amigo de su padre, un hombre llamado Roberto, trabajaba como técnico informático en una empresa de la ciudad.
Roberto había ayudado a la familia varias veces con problemas de ordenadores. Quizás él podría ayudar ahora. Elena bajó las escaleras y encontró a sus padres sentados en el salón. Su madre estaba tejiendo, algo que hacía cuando estaba nerviosa. Su padre leía el periódico, pero Elena podía ver que sus ojos no se movían. Él solo estaba fingiendo leer. «Papá, necesito tu ayuda», dijo Elena. Sus padres levantaron la vista inmediatamente. Había algo diferente en la voz de Elena. No sonaba derrotada como en los últimos días. Sonaba determinada. Elena les explicó su plan. Quería reunir todas las pruebas que tenía y demostrar que las conversaciones falsas habían sido manipuladas. Necesitaba la ayuda de alguien que entendiera de tecnología y pudiera verificar la autenticidad de los mensajes. Su padre escuchó con atención y asintió lentamente. «Roberto puede ayudarnos», dijo. «Lo llamaré ahora mismo». Media hora después, Roberto llegó a la casa de Elena Nera, un hombre bajo y gordito con gafas redondas y una sonrisa amable. Llevaba una mochila llena de cables y aparatos electrónicos que Elena no reconocía. «A ver, cuéntame todo desde el principio», dijo Roberto mientras se sentaba en el sofá. Elena le explicó toda la historia. Le contó cómo el grupo de Sofía la había elegido para recoger el dinero. Le mostró la libreta con las anotaciones. Le enseñó las conversaciones originales en su teléfono. Y finalmente le mostró las capturas de pantalla falsas que circulaban por internet. Roberto estudió todo con cuidado. Pasó más de una hora revisando los detalles. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado de su ordenador portátil. Elena lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Finalmente, Roberto levantó la vista y sonrió. «Tengo buenas noticias», dijo. «Estas capturas de pantalla han sido claramente manipuladas. Puedo verlo en los metadatos de las imágenes». Elena no entendía qué eran los metadatos, así que Roberto le explicó. «Cada imagen digital contiene información oculta que no podemos ver a simple vista. Esta información incluye la fecha y hora en que se creó la imagen, el dispositivo que se usó para crearla y muchos otros detalles técnicos. Los falsificadores habían olvidado modificar estos metadatos». «Mira esto», dijo Roberto señalando la pantalla de su ordenador. «Esta captura de pantalla supuestamente muestra una conversación del día 15 de octubre. Pero los metadatos indican que la imagen fue creada el día 20 de octubre. Es imposible tomar una captura de pantalla 5 días antes de que exista». Elena sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Por primera vez en días, había esperanza. Roberto continuó explicando. Había encontrado varias inconsistencias en las capturas falsas. Los tipos de letra no coincidían exactamente con los de la aplicación de mensajes real. Había pequeños errores en los colores y en el espaciado de los textos. Alguien había usado un programa de edición de imágenes para crear las conversaciones falsas, pero no había sido lo suficientemente cuidadoso. «Esto es evidencia muy fuerte», dijo Roberto. «Cualquier experto forense digital podría confirmar que estas capturas son falsas. Pero hay algo más que puedes hacer». Roberto le explicó a Elena que los pagos realizados a través de Bizum dejaban un registro permanente en el sistema bancario. Cada transferencia tenía un código único que podía ser verificado. Si Elena podía obtener una copia de estos registros, tendría pruebas irrefutables de que había recibido el dinero de manera legítima. Los padres de Elena se miraron el uno al otro. Su madre tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Su padre se levantó y abrazó a Roberto con fuerza. «Gracias, amigo», dijo. «No sabes lo que esto significa para nosotros». Roberto guardó toda la información en una memoria USB y se la dio a Elena. «Ahora tienes armas para defenderte», dijo. «Pero debes ser inteligente sobre cómo usarlas. Si simplemente presentas estas pruebas a la directora, ella podría no entenderlas completamente. Necesitas hacer algo más grande, algo que todos puedan ver y entender». Elena pensó en las palabras de Roberto durante toda la noche. Él
Tenía razón. No bastaba con demostrar que las capturas eran falsas. Necesitaba exponer a los verdaderos culpables de una manera que nadie pudiera ignorar. Pero ¿cómo? Al día siguiente, Elena fue al instituto con una nueva energía. Todavía recibía miradas hostiles y comentarios crueles, pero ya no le afectaban tanto. Ella sabía que tenía la verdad de su lado. Solo necesitaba encontrar la manera correcta de revelarla. Durante el almuerzo, Elena observó al grupo de Sofía desde lejos. Ellos estaban sentados en su mesa habitual, riendo y hablando como si nada hubiera pasado. Sofía llevaba un vestido nuevo y zapatos caros. Elena se preguntó si ese dinero venía de los 940 euros que supuestamente ella había robado a Anne. Mientras observaba al grupo, Elena notó algo interesante. Carmen, la chica más nueva del grupo, no parecía tan feliz como los demás. Ella miraba su comida sin comer y apenas participaba en la conversación. Elena la vio mirando hacia la puerta como si quisiera escapar. Elena recordó que Carmen siempre había parecido incómoda cuando se hablaba del dinero. Quizás Carmen no estaba tan involucrada en el plan como los demás. Quizás ella era el eslabón débil del grupo. Quizás ella podía ser una aliada a Anne. Pero Elena decidió esperar. No quería actuar precipitadamente y arruinar sus posibilidades. Necesitaba más información antes de hacer cualquier movimiento en esa tarde. Elena pasó horas en la biblioteca del instituto investigando sobre falsificación digital y evidencia electrónica. Encontró artículos sobre casos similares al suyo, donde personas inocentes habían sido acusadas falsamente usando pruebas manipuladas. En algunos casos, las víctimas habían logrado demostrar su inocencia y los culpables habían enfrentado graves consecuencias. Un artículo en particular llamó la atención de Elena. Hablaba de una estudiante en Madrid que había sido víctima de ciberacoso. Sus compañeros habían creado cuentas falsas y difundido rumores sobre ella, pero la estudiante había reunido pruebas y había presentado una denuncia formal. Los acosadores fueron identificados y expulsados del colegio. Además, sus padres tuvieron que pagar una multa significativa. Ana Elena empezó a entender que lo que le había pasado no era solo un problema escolar, era potencialmente un delito. La falsificación de pruebas, la difamación y el acoso eran cosas serias que podían tener consecuencias legales. Esta comprensión le dio más fuerza al llegar a casa. Elena habló con sus padres sobre lo que había descubierto. Les mostró los artículos que había encontrado y les explicó que tenían opciones legales. Sus padres escucharon con atención y acordaron que necesitaban consultar con un abogado. El padre de Elena conocía a un abogado llamado Don Francisco, que había ayudado a algunos de sus clientes del taller. Don Francisco era un hombre mayor con barba blanca y voz profunda. Había trabajado como abogado durante más de 40 años y tenía mucha experiencia con casos de difamación. 2 días después, la familia Martínez se reunió con Don Francisco en su oficina. Era un espacio pequeño pero elegante, con estantes llenos de libros de leyes y diplomas enmarcados en las paredes. Don Francisco los recibió con una sonrisa cálida y les ofreció café. Ana Elena le contó toda la historia una vez más. Esta altura había repetido la historia tantas veces que podía contarla sin llorar. Don Francisco tomaba notas en una libreta mientras escuchaba. Ocasionalmente hacía preguntas para aclarar ciertos detalles. Cuando Elena terminó, Don Francisco se reclinó en su silla y se acarició la barba pensativamente. Este es un caso claro de difamación y falsificación de pruebas, dijo finalmente. Tenemos varias opciones. Podemos presentar una denuncia ante la policía. Podemos demandar civilmente a los responsables y a sus padres. O podemos hacer ambas cosas. Los padres de Elena intercambiaron miradas preocupadas. Una batalla legal podía ser costosa y prolongada. No eran una familia rica, pero Don Francisco les explicó que, dado que Elena era menor de edad y víctima de acoso escolar, había organizaciones que podían ayudar con los costos legales. Sin embargo, añadió Don Francisco,
Antes de ir a la policía, creo que sería útil reunir más evidencia. Específicamente sería muy valioso si pudiéramos obtener una confesión de alguno de los involucrados. Elena pensó inmediatamente en Carmen. Si había alguien en el grupo que podría sentirse culpable y estar dispuesto a hablar, era ella. Durante los siguientes días, Elena observó a Carmen cuidadosamente. Notó que Carmen se había distanciado gradualmente del grupo de Sofía. Ya no se sentaba con ellos durante el almuerzo. Ya no caminaba con ellos por los pasillos. Algo había cambiado. Un jueves por la tarde, Elena vio a Carmen sentada sola en un banco del patio. Parecía triste y perdida en sus pensamientos. Elena decidió que era el momento de actuar. Elena Martínez caminaba por los pasillos de la Universidad de Sevilla, con sus libros apretados contra el pecho. Era una mañana fría de noviembre, y el sol apenas comenzaba a calentar las antiguas piedras del edificio. Tenía 22 años, y estaba en su cuarto año de ingeniería civil. En su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo simple, y sus ojos marrones mostraban una mezcla de cansancio y determinación. Ella había trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Su familia no tenía mucho dinero. Su padre trabajaba en una fábrica de aceitunas en un pequeño pueblo cerca de Córdoba. Su madre limpiaba casas para ayudar con los gastos. Elena era la primera persona de su familia en ir a la universidad. Este hecho la llenaba de orgullo, pero también de una enorme responsabilidad. Cada mañana, Elena se levantaba a las 5 para estudiar antes de sus clases. Por las noches, trabajaba en una cafetería cerca del campus para pagar parte de sus gastos. No tenía tiempo para fiestas ni para salir con amigos. Su vida era estudiar, trabajar y dormir pocas horas. Pero ella nunca se quejaba. Sabía que esta era su única oportunidad de tener una vida mejor en su clase de estructuras y resistencia de materiales. Elena siempre se sentaba en la primera fila, tomaba notas detalladas y hacía preguntas cuando no entendía algo. Sus compañeros a veces se burlaban de ella por ser tan aplicada. La llamaban la empalona o la ratón de biblioteca, pero a Elena no le importaba. Ella tenía un objetivo claro, y nada la iba a detener. El profesor de esta clase se llamaba Antonio Ramírez. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y una barriga prominente. Llevaba 30 años enseñando en la universidad y se consideraba a sí mismo una autoridad indiscutible en su campo. Tenía la costumbre de mirar por encima de sus gafas a los estudiantes como si fueran insectos molestos desde el primer día de clase. El profesor Ramírez había notado a Elena, pero no de una manera positiva. Le molestaba que una mujer joven fuera tan brillante en una materia que él consideraba exclusivamente masculina. Cuando Elena respondía correctamente a sus preguntas, él fruncía el ceño. Cuando ella obtenía las mejores notas en los exámenes, él revisaba sus pruebas 2 y 3 veces, buscando errores en el profesor Ramírez. Tenía 2 amigos cercanos en el departamento de ingeniería. Uno era Fernando García, un hombre delgado y nervioso que enseñaba cálculo avanzado. El otro era Pedro Sánchez, un profesor gordo y calvo que daba clases de física aplicada. Los 3 hombres almorzaban juntos todos los días en la cafetería de profesores. Y últimamente su tema favorito de conversación era Elena Martínez. Un día de octubre, mientras comían sus bocadillos de jamón, el profesor Ramírez golpeó la mesa con frustración. «No puede ser», dijo con la boca llena. «Esa chica ha sacado otra vez la nota más alta de la clase. Es imposible que sea tan lista». Fernando García asintió con la cabeza mientras bebía su café. «En mi clase pasa lo mismo», dijo. «Siempre tiene las respuestas correctas. Siempre entrega los trabajos perfectos. Algo raro está pasando». Pedro Sánchez se limpió la boca con una servilleta y miró a sus colegas con ojos entrecerrados. «Yo creo que hace trampa», dijo en voz baja. «No hay otra explicación. Una mujer de un pueblo pequeño no puede ser mejor».
que todos los hombres de la clase, a los 3 profesores se miraron y asintieron lentamente. En sus mentes habían decidido que Elena Martínez era una tramposa. No tenían ninguna prueba, pero no la necesitaban. Su orgullo herido era suficiente evidencia para ellos. Durante la siguiente semana, los 3 profesores comenzaron a vigilar a Elena de cerca. La observaban durante los exámenes, revisaban sus trabajos con lupa, buscaban cualquier error, cualquier inconsistencia que pudieran usar en su contra, pero no encontraban nada. Elena era simplemente una estudiante excepcional. Esta realidad los frustraba aún más. En lugar de aceptar que estaban equivocados, decidieron que Elena era muy astuta para ser atrapada. Necesitaban un plan diferente. Una noche de noviembre, los 3 profesores se reunieron en el despacho del profesor Ramírez. La habitación olía a libros viejos y a humo de cigarro. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados amarillentos. En una esquina había una botella de whisky a medio terminar. El profesor Ramírez sirvió 3 vasos y los repartió entre sus colegas. «Tenemos que hacer algo con esa chica», dijo mientras se sentaba en su sillón de cuero. «Está haciendo quedar mal a toda la facultad». Fernando García tomó un sorbo de whisky y tosió. «¿Qué propones?», preguntó. El profesor Ramírez sonrió de una manera que no era agradable. «Vamos a obligarla a repetir el examen final de mi clase», dijo. «Le diremos que hemos detectado irregularidades en su prueba, que necesitamos verificar sus conocimientos». Pedro Sánchez frunció el ceño. «¿Y si aprueba otra vez?», preguntó. La sonrisa del profesor Ramírez se hizo más amplia. «No va a aprobar», dijo, «porque vamos a prepararle un examen especial. Un examen con problemas de nivel de doctorado. Problemas que ningún estudiante de 4º año podría resolver. Cuando suspenda, tendremos la prueba de que siempre ha sido una fraude». Los otros 2 profesores se miraron con expresiones de duda. El plan era arriesgado. Si alguien descubría lo que estaban haciendo, podrían tener problemas serios, pero el whisky y el resentimiento nublaron su juicio. «Me parece bien», dijo Fernando García. «Cuenta conmigo», añadió Pedro Sánchez. Los 3 hombres chocaron sus vasos y bebieron. En ese momento, sellaron un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Una semana después, Elena recibió un correo electrónico del profesor Ramírez. El mensaje era breve y formal. Le pedía que se presentara en su despacho el viernes a las 4 de la tarde para discutir un asunto académico importante. Elena leyó el correo varias veces con el corazón acelerado. No tenía idea de qué podía querer el profesor en esa noche. Elena no pudo dormir bien. Daba vueltas en su pequeña cama, en la residencia de estudiantes, pensando en todas las posibilidades. ¿Había hecho algo mal? ¿Había cometido algún error en su último examen? No podía recordar nada fuera de lo normal. Cuando llegó el viernes, Elena se vistió con su ropa más formal, una blusa blanca y unos pantalones negros. Quería causar una buena impresión. Caminó hasta el edificio de profesores con las manos sudorosas y el estómago revuelto. El despacho del profesor Ramírez estaba en el 3er piso. Elena subió las escaleras lentamente, tratando de controlar su respiración. Cuando llegó a la puerta, dudó un momento antes de llamar. La voz del profesor sonó desde dentro. «Adelante». Elena abrió la puerta y entró. El profesor Ramírez estaba sentado detrás de su escritorio con expresión seria. Para su sorpresa, los profesores García y Sánchez también estaban allí, sentados en sillas a los lados del escritorio. Los 3 la miraban como si fuera una criminal. «Siéntese, señorita Martínez», dijo el profesor Ramírez, señalando una silla vacía frente al escritorio. Elena se sentó con las manos juntas sobre su regazo. Podía sentir el peso de las miradas de los 3 hombres sobre ella. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó el profesor Ramírez. Elena negó con la cabeza. «No, profesor». Su correo no daba detalles. El profesor Ramírez
Intercambió una mirada con sus colegas antes de continuar. Hemos estado revisando su expediente académico, dijo lentamente, y hemos encontrado algunas irregularidades. Elena sintió que el corazón se le paraba. ¿Irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades? Sus notas son demasiado perfectas. Intervino el profesor García. Nadie saca notas tan altas en todas las asignaturas. Es estadísticamente improbable, a menos que haga trampa, añadió el profesor Sánchez con una sonrisa desagradable. Elena sintió que la sangre le subía a la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo no hago trampa, dijo con voz temblorosa. Estudio mucho. Trabajo muy duro para mis notas. El profesor Ramírez levantó una mano para silenciarla. Eso es lo que dicen todos los tramposos, dijo. Pero no se preocupe. Le vamos a dar la oportunidad de demostrar su inocencia. Elena lo miró con confusión. ¿Cómo? Va a repetir el examen final de estructuras, explicó el profesor Ramírez, bajo nuestra supervisión directa. Si realmente sabe lo que dice saber, no tendrá ningún problema. Elena abrió la boca para protestar, pero el profesor la interrumpió. La fecha será dentro de 3 semanas, el 15 de diciembre, a las 9 de la mañana. En el aula 301 no falte. Sin darle oportunidad de responder, los 3 profesores se levantaron y salieron del despacho dejándola sola. Elena se quedó sentada en la silla durante varios minutos, incapaz de moverse. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras trataba de entender qué acababa de pasar, aun cuando finalmente encontró fuerzas para levantarse. Elena caminó de vuelta a su residencia como un zombi. No veía las caras de la gente que pasaba a su lado. No escuchaba los sonidos de la ciudad, solo podía pensar en las palabras de los profesores Zhang en su habitación. Se dejó caer sobre la cama y lloró durante horas. Se sentía humillada e impotente. Había trabajado tan duro toda su vida, y ahora estos hombres la acusaban de ser una tramposa, sin ninguna prueba en esa noche. Elena llamó a su madre por teléfono. No le contó los detalles de lo que había pasado porque no quería preocuparla. Solo le dijo que estaba cansada y que extrañaba su casa. Su madre, con esa intuición que tienen todas las madres, supo que algo andaba mal. Meshita, le dijo con voz suave. Recuerda lo que siempre te decía tu abuelo. Cuando te pongan contra la pared, convierte esa pared en tu escalera. Elena sonrió a través de las lágrimas. Su abuelo había muerto hace 5 años. Pero sus palabras seguían vivas en su corazón. Él había sido un albañil que nunca pudo ir a la escuela, pero que era más sabio que muchos profesores universitarios después de colgar el teléfono. Elena se lavó la cara y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo nuevo en ellos, una chispa de determinación. Si esos profesores querían guerra, ella iba a darles guerra durante los siguientes días. Elena investigó todo lo que pudo sobre el proceso de quejas de la universidad. Descubrió que podía presentar una denuncia formal ante el defensor universitario si sentía que estaba siendo tratada injustamente. También encontró grupos de estudiantes que habían pasado por situaciones similares y que ofrecían apoyo y consejos. Pero Elena sabía que necesitaba más que eso. Necesitaba pruebas concretas de lo que los profesores estaban haciendo. Sin pruebas, sería su palabra contra la de ellos. Y en ese escenario, ella siempre perdería. La oportunidad llegó de una manera inesperada. Una tarde, mientras Elena estudiaba en la biblioteca, un joven se sentó frente a ella. Se llamaba Carlos y era estudiante de doctorado en el departamento de ingeniería. Era alto y delgado, con gafas redondas y el cabello despeinado. Elena lo había visto algunas veces en los pasillos, pero nunca habían hablado. Tú eres Elena Martínez, ¿verdad?, preguntó Carlos en voz baja. Elena asintió con cautela. He escuchado lo que te están haciendo Ramírez y sus amigos, continuó Carlos, y me parece una injusticia terrible. Elena lo miró con sorpresa.
¿Cómo lo sabes? Carlos miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Soy ayudante del profesor García, explicó. Escuché una conversación que no debía escuchar. Están planeando ponerte un examen imposible. Problemas de nivel de doctorado que ningún estudiante de cuarto año podría resolver. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Carlos. Se quitó las gafas y las limpió con su camiseta. Porque no está bien, dijo simplemente. Lo que están haciendo es acoso académico. Y alguien tiene que pararlo. Elena estudió el rostro del joven, tratando de decidir si podía confiar en él. Había algo sincero en sus ojos que la convenció. ¿Qué más sabes?, preguntó. Carlos sacó su teléfono y le mostró varias capturas de pantalla. Eran correos electrónicos entre los tres profesores, donde discutían su plan en detalle. Hablaban de poner a la chica en su lugar y de demostrar que las mujeres no pertenecen a la ingeniería. Las palabras eran crueles y despectivas. Elena sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por lo que estaban diciendo sobre ella. Alivio porque finalmente tenía pruebas. ¿Puedes enviarme estas capturas?, preguntó. Carlos asintió. Ya lo he pensado. Te las enviaré desde un correo anónimo para proteger mi identidad. No quiero que sepan que fui yo quien te ayudó. Elena entendía su precaución. Carlos estaba arriesgando su carrera académica al ayudarla. Gracias, dijo con sinceridad. No sé cómo pagarte esto. Carlos sonrió. Aprueba ese examen, dijo. Esa será la mejor manera de pagarme en esa noche. Elena recibió el correo anónimo con todas las capturas de pantalla. Las leyó varias veces, sintiendo como su determinación crecía con cada palabra. Estos hombres pensaban que podían destruirla. Pensaban que era débil y vulnerable. Estaban muy equivocados. Elena comenzó a preparar su defensa, imprimió todos los correos y los organizó en un expediente. Escribió una cronología detallada de los eventos desde el primer día de clase. Contactó con el defensor universitario para informarle de la situación. También habló con una asociación de estudiantes que luchaba contra la discriminación de género en la universidad, pero Elena sabía que la mejor defensa era aprobar el examen. Si podía resolver los problemas de nivel de doctorado, nadie podría acusarla de nada. Así que, además de preparar su caso legal, se dedicó a estudiar más que nunca. Elena buscó exámenes antiguos de doctorado en la biblioteca. Encontró libros avanzados sobre estructuras y resistencia de materiales. Pasaba horas resolviendo problemas cada vez más difíciles. Cuando no entendía algo, buscaba videos explicativos en Internet, o pedía ayuda en foros de ingeniería. A lo que los profesores no sabían era que Elena tenía un secreto. Desde los 16 años, había participado en olimpiadas de matemáticas y física. Había ganado medallas en competiciones regionales y nacionales. Resolver problemas difíciles era su pasión, no su debilidad. Las semanas pasaron rápidamente. Elena dividía su tiempo entre el trabajo en la cafetería, las clases normales y su preparación secreta. Dormía solo 4 horas por noche. Comía mientras estudiaba. Vivía en un estado de tensión constante, pero no se rendía. Sus compañeros de clase notaron que algo había cambiado en ella. Elena ya no sonreía ni participaba en las conversaciones del grupo. Parecía distante y preocupada. Algunos intentaron preguntarle qué pasaba, pero ella siempre cambiaba de tema. Una semana antes del examen, Elena recibió una llamada de su padre. Su madre había tenido que ir al hospital por problemas de presión arterial. No era grave, pero los médicos le habían recomendado descanso. Elena quiso ir a casa inmediatamente, pero su padre la convenció de quedarse. «Tu madre está bien», le aseguró. «Lo que más quiere es que termines tus exámenes. No la decepciones». Elena colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también sentía algo más, una fuerza interior que no sabía que tenía. Iba a aprobar ese examen. Por ella,
por su familia y por todas las mujeres que habían sido tratadas injustamente. La noche antes del examen, Elena no pudo dormir. Se quedó acostada en la oscuridad mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado. Recordó su primer día en la universidad, llena de ilusión y esperanza. Recordó las largas noches de estudio y los sacrificios que había hecho. Recordó las burlas de sus compañeros y las miradas despectivas de los profesores. Anne también recordó a su abuelo. Lo imaginó sentado junto a ella, con su piel curtida por el sol y sus manos callosas de trabajar toda la vida. Podía escuchar su voz diciéndole: «Anne, tú puedes, mijita, tú puedes». Cuando el sol comenzó a salir por la ventana, Elena se levantó y se preparó para el día más importante de su vida. Se duchó con agua fría para despejarse. Se vistió con ropa cómoda. Metió en su mochila varios bolígrafos, una calculadora y el expediente con todas las pruebas contra los profesores. Antes de salir de su habitación, Elena se miró en el espejo una última vez. La chica que la miraba de vuelta ya no era la misma que había entrado llorando hace 3 semanas. Era alguien más fuerte, más decidida, más valiente. «Vamos allá», se dijo a sí misma, y salió a enfrentar su destino. El campus universitario estaba casi vacío a las 8 de la mañana de aquel 15 de diciembre. La mayoría de los estudiantes ya habían terminado sus exámenes y se habían ido a casa para las vacaciones de Navidad. Solo quedaban algunos rezagados, caminando por los pasillos con expresiones de cansancio. Ana Elena cruzó la plaza principal con pasos lentos pero decididos. El frío del invierno le mordía las mejillas, pero ella apenas lo notaba. Toda su atención estaba concentrada en lo que iba a pasar en la próxima hora. Llevaba su mochila cargada con todo lo que necesitaba y algo más. El edificio de ingeniería era un bloque de hormigón gris construido en los años 70. No tenía ningún encanto arquitectónico, pero era funcional. Elena subió las escaleras hasta el 3er piso, donde estaba el aula. 301 en sus pasos resonaban en el silencio del pasillo vacío. Anne, cuando llegó a la puerta del aula, se detuvo un momento para respirar hondo. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Las manos le temblaban ligeramente, pero su mente estaba clara y enfocada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ana Elena abrió la puerta y entró. El aula era grande y estaba casi completamente vacía. Las filas de pupitres se extendían hacia el fondo, como soldados en formación. Las ventanas dejaban entrar una luz gris y fría. En la pared del fondo había una pizarra verde cubierta de restos de tiza de clases anteriores. Los 3 profesores ya estaban allí, sentados detrás de una mesa larga, en la parte frontal del aula. El profesor Ramírez ocupaba el centro, con García a su derecha y Sánchez a su izquierda. Los 3 llevaban trajes oscuros como si estuvieran en un funeral, o quizás en un juicio. Cuando Elena entró, los profesores intercambiaron miradas de satisfacción. Parecían 3 gatos que acababan de atrapar a un ratón. No sabían que el ratón tenía garras. «Buenos días, señorita Martínez», dijo el profesor Ramírez con una sonrisa falsa, puntual como siempre. «Por favor, tome asiento en el pupitre del centro». Elena caminó hasta el pupitre indicado y se sentó. Colocó su mochila en el suelo junto a ella y sacó sus bolígrafos y calculadora. Los profesores la observaban con expresiones de diversión mal disimulada. Antes de comenzar, continuó el profesor Ramírez, quiero explicarle las reglas. Este examen durará 3 horas. No puede usar ningún material de consulta, excepto la calculadora científica básica. No puede ir al baño ni salir del aula por ningún motivo. Nosotros 3 estaremos aquí supervisando en todo momento. Elena asintió sin decir nada. El profesor García se levantó y caminó hacia ella, con un sobre en la mano. Lo colocó sobre el pupitre de Elena con un gesto teatral. «Aquí tiene el examen», dijo. «Buena suerte».
Buena suerte, la va a necesitar. A los tres profesores se rieron entre dientes. Era un sonido desagradable que hizo que Elena sintiera náusea, pero mantuvo su expresión neutral y abrió el sobre.